Hola colegas de YouTube, este es un video especial en el que, aprovechando el Día Mundial de la Tuberculosis, hablaremos sobre ella. Es cierto que el día fue el 24 de marzo, pero tuvimos ciertos inconvenientes que ya los solucionamos. En vista que no subí videos por más de 3 semanas, este tema lo expondré en 4 partes. El primero hablará de etiopatogenia de la tuberculosis. El segundo, donde se verá las formas clínicas y manifestaciones clínicas. El tercero tocará sobre métodos diagnósticos y el último hablaré sobre el tratamiento. Sin más preámbulos, comencemos. En la etiología tenemos que la tuberculosis es una enfermedad producida en el ser humano por los integrantes del Mycobacterium tuberculosis complex, que incluye a Mycobacterium tuberculosis, que es el causante de alrededor del 99% de los casos, el Mycobacterium bovis, que en alguna ocasión fue la causa importante de tuberculosis transmitida por leche no pasteurizada, y que incluye a la cepa modificada BCG. Tenemos además al Mycobacterium africanum, al Mycobacterium microti, al Mycobacterium caneti, al Mycobacterium pinnipedi y el Mycobacterium mungi. Todos los integrantes del complejo Mycobacterium tuberculosis son aerobios estrictos, no esporulan y no producen toxinas que liberan al exterior. Es muy importante recordar que son aerobios estrictos, pues esto nos va a ayudar a entender por qué el Mycobacterium tuberculosis se ubica en ciertas zonas preferentes a nivel del pulmón, además de recordar que no esporulan y no producen toxinas para entender de dónde sale la patología y la patogenia de la enfermedad. Estos son bacilos de 0.5 a 3 micrómetros y que no captan colorante GRAM. Sin embargo, sí se colorean con la tinción de Ziehl-Neelsen. Por su característica ácido resistente, son llamados bacilos ácido alcohol resistentes. Esa resistencia se debe principalmente a que estos microorganismos tienen en la pared celular gran cantidad de ácidos micólicos, de ácidos grasos de cadenas largas y enlaces cruzados y de otros lípidos. Hay otros microorganismos distintos de las micobacterias que son también ácidos resistentes, como las especies de Nocardia, Rhodococcus, Legionella y los protozoarios Isospora y Cryptosporidium. En la pared celular de las micobacterias, los lípidos, como los ácidos micólicos, están unidos a los arabinogal-lactanos y a los peptidoglucanos subyacentes. Esta estructura es causa de la escasa permeabilidad de la pared celular y por tanto de la ineficacia que muestran contra este microorganismo la mayor parte de los antibióticos. Otra molécula más que también forma parte de la pared de las micobacterias es el lipoarabinomanano, que interviene en la patogenia de la interacción a agente patógeno hospedador y favorece la supervivencia del Mycobacterium tuberculosis en el interior de los macrófagos, pero eso lo tocaremos más adelante. Con respecto a la patogenia, vamos a ver que en la historia natural de la tuberculosis podemos distinguir 3 posibles situaciones, condicionadas por las diversas formas de relación entre el Mycobacterium tuberculosis y el huésped. Estas 3 condiciones pueden ser la exposición al Mycobacterium tuberculosis, la infección por Mycobacterium tuberculosis y la enfermedad por Mycobacterium tuberculosis. En la exposición al Mycobacterium tuberculosis tenemos que el hombre enfermo, ya sea al hablar, cantar, reír, estornudar y sobre todo al toser, elimina infinidad de pequeñas microgotas de secreciones respiratorias en forma de aerosoles que están cargadas de micobacterias. Estas partículas de 1 a 5 micrones, que son también llamadas gotas de flush, pueden permanecer en el aire varias horas según el entorno. La transmisión de la enfermedad se produce cuando otra persona inhala el aire que contienen estos núcleos goticulares. Esto ocurre generalmente en el interior de lugares cerrados, pues la ventilación hace que los núcleos goticulares salgan de un espacio contaminado y la luz solar directa mata rápidamente al Mycobacterium tuberculosis. Las microgotas más pequeñas son las que llegan al espacio alveolar, donde inicia una replicación bacteriana lenta que dura un promedio de 14 a 21 días. En el mejor de los posibles escenarios, los macrófagos alveolares, que forman parte de la inmunidad innata o inespecífica, eliminan al bacilo tuberculoso sin intervención de los linfocitos T, de forma que no llega a producirse infección. Se estima que este enlace favorable ocurre en más de la mitad de los sujetos expuestos al bacilo en la población occidental. Ahora hablemos sobre infección por Mycobacterium tuberculosis. Esta tiene lugar cuando los macrófagos alveolares no son capaces de contener y eliminar al bacilo en un primer momento. Se produce así su replicación inicialmente a nivel alveolar, con posterior diseminación mediante los vasos linfáticos hasta los ganglios linfáticos regionales. La expresión radiológica de este proceso origina el denominado complejo primario de Ghon,
que es la suma de una neumonitis, linfangitis más adenitis. Tras el drenaje linfático, el germen alcanza la sangre, diseminándose por vía hematógena al resto de órganos. Esta diseminación hematógena suele ser silente y se acompaña de la aparición de una hipersensibilidad retardada o celular tipo 4 al microorganismo, en la que participan los linfocitos T, que forman parte de la inmunidad específica o adquirida. ¿Y cómo ocurre esto? Los macrófagos, al fagocitar a las bacterias, presentan en su superficie péptidos de Mycobacterium tuberculosis, que son reconocidas por los linfocitos T CD4 específicos, estableciéndose una relación de estimulación recíproca mediada por citocina entre ambas células. Si esta relación deriva en la diferenciación de dicho CD4 a un fenotipo T helper 1, este es capaz de activar al macrófago a través de la liberación de interferón gamma, factor de necrosis alfa e interleucina 12, dando lugar a la transformación del macrófago en una célula epiteloide y formándose granulomas que mantienen contenido al bacilo. Aunque el Mycobacterium tuberculosis puede sobrevivir en su interior, su crecimiento se ve inhibido por la baja presión de oxígeno y la presencia de un pH ácido, permaneciendo así en estado latente durante meses, años o en más del 90% toda la vida del sujeto. Algunas veces la infección se ubica no solo en el pulmón, sino que se extiende también a los ganglios torácicos, que a veces se calcifican posteriormente, lo que se conoce como complejo bipolar de Ranke. Como tercera posible situación, encontramos a la enfermedad por Mycobacterium tuberculosis, o también llamada tuberculosis activa. Cuando la respuesta inmune es insuficiente, se da lo que se conoce como enfermedad de tuberculosis, que en la mayoría de los casos se da en los 2 primeros años siguientes a la primoinfección. Y tan solo el 10% de los infectados por Mycobacterium tuberculosis desarrollarán enfermedad en algún momento de su vida. Tiene mayor riesgo de enfermar en los contactos recientes los niños menores de 5 años, los coinfectados por VIH y los pacientes inmunodeprimidos. Stiblo señala que cuando la infección por Mycobacterium tuberculosis se desarrolla en una persona que nunca estuvo infectada previamente, debería llamarse tuberculosis primaria. Si la enfermedad se desarrolla en una persona previamente infectada por la tuberculosis, propone llamarla tuberculosis secundaria o tuberculosis postprimaria, que lo hace habitualmente desde un foco residual de la tuberculosis primaria, lo que se conoce como reinfección endógena, o por una nueva infección externa, lo que se conoce como reinfección exógena. La nueva infección o la infección repetida en una persona que ya ha tenido una infección primaria sigue considerándose todavía tuberculosis primaria, y es por ello que, para términos epidemiológicos, se recomienda que se clasifique como tuberculosis primaria toda tuberculosis desarrollada y diagnosticada dentro de los 5 años siguientes al desarrollo de la infección primaria, y como tuberculosis secundaria a toda tuberculosis diagnosticada más de 5 años después de la infección primaria. Bueno, colegas, eso ha sido todo por esta primera parte, pero antes de que se vayan a ver el video de tuberculosis, formas clínicas y manifestaciones clínicas, no olviden darle like a este video y compartirlo, que el conocimiento debe expandirse. Una cosa más, les pido disculpas por la ausencia de tildes en todo el video, pues cuando escribo las tildes sale de esta forma y he preferido omitirlas de momento, hasta encontrar una solución. Ahora sí, hagan clic en las anotaciones para dirigirse a más videos de medicina.